Hola a todos, en este video vamos a iniciar una aplicación desarrollada en visualstudio.net. Insertaremos un formulario y programaremos los componentes más esenciales. También tocaremos algunos puntos que considero importantes conocer en este tipo de desarrollo. En la descripción de este video podrás encontrar el link para descargarlo si es que aún no lo tienes. Entonces, lo primero que habríamos que ver es si acabas de instalar el Visual Studio en cualquiera de sus versiones. Tendríamos que entrar al menú ayuda y verificar acerca de la licencia cómo está en este momento. Comúnmente son 30 días de prueba que te aparecerán en esta parte. Si es eso, tendrías que buscar el modo de poderlo activar, ya sea por medio del sitio de Microsoft o buscando un key dentro de la web. Una vez que tengas esa key o esa llave de activación, la podrás integrar en esta opción dentro de ayuda, que es registrar el producto. Aquí te pondrá la opción para escribirla. Es importante que lo hagas, ya que después de 30 días no podrás usarlo y es posible que te cueste más trabajo activarlo posteriormente. Dicho esto, bueno, a lo largo de las versiones, Visual Studio ha ido agregándole cada vez más formas de programar y otras herramientas que lo han hecho más pesado y más grande. Entonces, si ya estás en esta parte, vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí es importante la primera pregunta, ya que tenemos dentro de Visual Studio modo de programar en C# y en otros lenguajes. En este video haremos programación en Visual Basic, como lo tenemos aquí seleccionado, y vamos a buscar el que diga aplicación de Windows Form, pero con Net Framework. ¿Cuál Net Framework es el que se estará usando? Aquí nos va a decir cuál versiones son las adecuadas para esta, que en este caso es 2017. ¿Cómo puedo yo saber o qué necesito considerar para ver qué Net Framework es el que me puede servir? Bueno, si mi máquina es muy viejita, posiblemente tenga yo que descargarme entonces Visual Studio 2012 o 2010, que todavía corren las aplicaciones en Windows XP, por ejemplo, y el Net Framework será 3.5, por ejemplo, también. Entonces, eso es una consideración que tendrías que ver respecto de qué versión de Visual Studio puedes usar. Las versiones viejitas funcionan muy bien, las aplicaciones también quedan funcionales sin ningún problema. Entre más avanzado sea tu Visual Studio, pues también más requerimientos de hardware y de memoria te pedirá. Aquí en la 2017, una vez seleccionado esta parte, si no te apareciera como está aquí, tendrías que regresar al instalador y buscar instalar esta opción que tiene que ver con desarrollo para escritorio y el lenguaje Visual Basic. Entonces, tendríamos que poner el nombre de nuestra aplicación. Yo pondré un nombre ficticio en este momento. Le pondré aplicación tal cual. Otro dato importante es ver dónde se está guardando nuestro proyecto o los archivos que componen el proyecto. A lo largo de las versiones ha cambiado la carpeta de almacenamiento. En las versiones anteriores podríamos encontrarlo dentro de la carpeta documentos. A partir de otras versiones como esta ya está dentro de la carpeta de usuarios, dentro de esta otra carpeta, luego source y hasta llegar a repos. Vamos a ver por qué es importante saber esta carpeta, ya que aquí es donde se generará la compilación de nuestra aplicación final.
Ya terminada esta parte, bueno, vamos a darle a aceptar sin mover ninguna otra parte. Nos va a generar o preparar lo necesario para iniciar la aplicación. Aquí podemos ver que ya nos está poniendo de entrada el primer formulario por default, y de este lado nos pone el explorador de soluciones, que es donde aparecerá todo lo que compone nuestra aplicación. Aquí aparece el nombre que le hayamos puesto al proyecto, y también aquí nos irán apareciendo los formularios, módulos, reportes y demás componentes que vayan formando nuestra pequeña aplicación. Bueno, también tenemos del lado izquierdo el cuadro de herramientas. Es un cuadro de herramientas extenso. Estamos en los controles comunes. Vamos a agregar, como les mencioné, los más comunes, que sería una etiqueta, sería una caja de texto, sería también un botón de comando. Bueno, con esto ya podríamos empezar a hacer nuestra pequeña aplicación de inicio. Tengo yo dentro de esta pantalla 4 objetos, uno que sería el formulario en sí, otro que sería la etiqueta, la caja de texto y el botón. Las etiquetas, ¿para qué sirven? Las etiquetas normalmente no cambian su contenido, son para documentar lo que el usuario tiene que ver o tiene que darse cuenta de qué se trata lo que está viendo. Las cajas de texto sirven para que el usuario pueda escribir desde el teclado algo en ellas, pueda pegar algo en ellas, o nosotros desde el código cambiar su contenido. Los botones sirven para ejecutar, le di doble clic ahorita, para ejecutar las líneas que nosotros escribamos dentro de ese procedimiento que se creó automáticamente al darle doble clic. ¿Qué es lo importante dentro de este procedimiento? Bueno, que está asociado, el botón está asociado a un evento, en este caso es el clic. Un botón y los demás objetos que tengo yo en el formulario, como podemos ver aquí puedo interactuar entre el código y el diseño. Todos estos objetos tienen sus asociaciones a sus eventos. ¿Cuántos eventos puede tener en este caso el botón? Bueno, todos los que están aquí. Estamos en el evento click, ya que es el evento por default, pero pues también existen otro tipo de eventos que se pueden usar. Por ejemplo, está el doble clic. Si lo selecciono, me genera también un procedimiento para el mismo botón, pero asociado a que el usuario haga un doble clic sobre él. Esto es solamente un ejemplo. El evento doble clic no lo vamos a necesitar en este momento. Lo vamos a borrar. Y voy a regresar al formulario. A esta caja de texto es bueno ponerle ya un nombre dependiendo de lo que se trate o que vaya a contener. Yo puedo usar, por ejemplo, esta caja de texto para poner un nombre donde voy a cambiar. Acá tengo sus propiedades, les puede aparecer también del lado izquierdo dependiendo su versión. Entonces, una vez seleccionado, ya veríamos la propiedad name, que es la que relaciona un control o un objeto de este tipo, cómo será identificado dentro del código. Entonces a las cajas de texto yo les pongo tx nombre, por ejemplo, que es lo que se manejará dentro de esa caja de texto, dentro de ese text box, tx nombre. También la caja de texto trae su propiedad text,
que es la que almacena su contenido. La propiedad text normalmente viene en blanco, puesto que, como les mencioné, es para que el usuario escriba algo. Sin embargo, nosotros podemos de entrada ponerle ya algún contenido y dejárselo ya fijo, pero normalmente no se usan así. Puede ponerse, pero normalmente van en blanco para que estén listas para cualquier escritura del usuario. También la etiqueta, como les mencionaba, sirve para documentar. Aquí su propiedad text es la que almacena qué letrero va a llevar. Entonces podríamos poner, por ejemplo, la palabra nombre, que es lo que tendría relación a lo que la caja de texto, está asociándose o para lo que se va a usar. También tenemos el botón que tiene su propiedad name. Vamos a ir a su propiedad name, que, como les digo, también sirve para identificar ese objeto dentro del código. Yo a los botones le pongo, por ejemplo, B y la palabra que asocia a lo que dentro de él se hace. Por ejemplo, B le puedo poner aceptar. B, aceptar como nombre. Este nombre no puede ser repetido y tampoco puede usar una palabra reservada, tal como o muy similar como se usan las variables. Su propiedad text me servirá para cambiarle el título. Entonces aquí sí le pondré lo que el usuario tendría que ver. Sería aceptar. Ya tengo mis objetos con sus respectivos nombres, salvo la etiqueta que no le cambié su propiedad name, puesto que, como les menciono, casi es muy raro que cambien las etiquetas dentro de la ejecución. Sin embargo, también se le puede poner un nombre a cada etiqueta. Aquí voy a hacer que lo que el usuario escriba dentro de la caja de texto al pulsar el botón aceptar, por ejemplo, aparezca un mensaje en una pantalla emergente. Voy a dar doble clic al botón aceptar. Recuerden que ya tenemos su evento clic. Aquí me apareció otro procedimiento que fue cuando le di doble clic a la etiqueta, que tampoco lo vamos a necesitar, aunque no nos estorba, pero lo vamos a quitar. Entonces pondremos dentro del botón aceptar. Aquí hay otra cosa antes de continuar. Si yo borro este procedimiento que se me generó automáticamente, bueno, tengo que dejar la clase tal como me la muestra. Lo que sí puedo hacer es cambiar también el nombre del formulario. Por el momento lo vamos a dejar así. Voy a regresar al diseño y voy a dar doble clic nuevamente al botón. Si vemos, ya nos cambió su nombre a botón aceptar o B aceptar relacionado al evento clic. Entonces lo que haré aquí será simple. Le diré o pondré, por ejemplo, la función msgbox, que es para mostrar un mensaje al usuario en una pantalla emergente, y le diré que me muestre el contenido, o por ejemplo que me ponga el letrero hola, concatenamos, bueno, pongo un espacio aquí, concatenamos con la i y pondremos el contenido de tx nombre, que es nuestra caja de texto. Esto para que nos muestre dentro de esa ventanita emergente un hola y el nombre que hayamos escrito dentro de la caja. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos el botón de iniciar.
Está aquí ya corriendo la aplicación y pondré un nombre y presionaré aceptar. Y ya nos aparece este pequeño código que genera esta pantalla emergente por medio de la función msgbox, donde dice hola Miguel, tal como lo ordenamos o lo dispusimos dentro del código. Este es un ejemplo muy sencillo, pero inicial hacia cómo podemos empezar entrenándonos o aprendiendo en programación.net. Aquí hay otra cuestión que quiero mostrarles. Al momento de que le dimos iniciar o ejecutar, ya se generó nuestra primera aplicación. Si recordamos, la carpeta donde se guarda nuestro proyecto es usuarios 52 y luego decía source y luego repos. Bueno, aquí está la carpeta que almacena mi aplicación. Voy a abrirla. Dentro de aplicación tenemos bin, después debug, y aquí podemos ver que está ya un ejecutable listo, es decir, cada que corramos nuestra aplicación sin error, nos generará ya nuestro .exe. Vamos a correrlo. Como podemos ver, ya funciona de forma independiente. Aunque yo estoy en el ambiente de desarrollo, mi aplicación ya está funcionando. Ya puede correr como un programa independiente. Solo necesito copiar este archivo a la máquina donde quiero que corra. ¿Qué es lo único que necesito ponerle a esa máquina? El NetFramework. Necesito descargar el NetFramework correspondiente a la versión que estoy yo usando, que era la 4.5, si mal no recuerdo. Con eso ya será suficiente para que mi aplicación, una vez terminada, me llevo mi ejecutable y ya lo pueda yo usar dentro de otras máquinas como un producto terminado. Este archivo irá cambiando, como les repito, cada que se ejecute mi aplicación. Cada que yo le cambie y le dé ejecutar, se va a ir actualizando ese .exe, que será quien llevará mi producto final. Aquí hay otra situación importante que ver. Dentro de la aplicación voy a dar botón derecho, propiedades, y aquí tengo que NetFramework estoy usando 4.6. También tengo el modo de decirle que puedo mandarle ya un icono a mi aplicación para que no aparezca este genérico como lo vemos aquí, sino ya un dibujo que yo ya pueda tener prediseñado. También hay el modo de decirle cuál formulario va a ser el de inicio, puesto que puedo tener más de uno. ¿Cómo agrego otro formulario? Voy a cerrar este. ¿Cómo agrego otro formulario? Botón derecho, agregar, nuevo elemento o Windows Form. Ya lo tengo aquí. Windows Form me pide un nombre, lo puedo borrar y dejarle hasta el BB. Yo le voy a dejar formulario 2 nada más. Lo voy a aceptar. Ya tengo otro formulario. Mi aplicación ya está conformado por dos formularios. ¿Y cómo puedo decirle, como les comenté, cuál correrá primero? Bueno, para eso está esta opción. Yo selecciono el formulario 2, doy botón derecho aquí y guardo esta configuración. Voy a cerrarlo sin guardar. ¿Cómo puedo hacer que desde mi aplicación se enlace a otros formularios? Bueno, habría que hacer tal vez un menú o por medio de un botón y mandar llamar otro formulario. Entonces, esto sería, yo considero, lo
principal y lo más básico que debemos conocer para iniciar con la programación de .NET. Bueno, hasta aquí este video. Me despido y hasta luego.